Muy buenas noches, Iglesia. Gracias al grupo de alabanza. Es un gusto poder compartir de nuevo con ustedes, como mencionaba Ari, que el pastor está en sus días de descanso, en sus merecidas vacaciones. Así que bueno, hoy nos toca a nosotros tener este culto. Vamos a seguir hablando acerca de la misma línea que el pastor compartió ya el fin de semana pasado, va mucho de la mano con el desafío, ¿no?, que tenemos como cristianos, que algunos muy probablemente nos saquen de nuestra comodidad, de nuestra línea segura, ¿sí? Como muchos habrán visto en la imagen, hoy vamos a hablar acerca del camino de la fe. Y para hablar sobre este tema, elegí a un personaje que se destaca en la Biblia como uno de los máximos exponentes de la fe, y es Abraham. Entonces les quería invitar que podamos leer una historia juntos. Vamos a leer toda la historia y después vamos a ir viendo algunos puntos en particular. Esta historia está en Génesis 22, del 1 al 19, y es muy conocida por todos nosotros, creo. Es la historia donde Abraham casi sacrifica a su hijo, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 19 y después vamos a conversar un poco. Dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña para el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció para el holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel monte con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto que te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. El primer punto que tenemos que entender de esta historia para comenzar a pensar es hacernos la pregunta de cómo es que Dios puede ordenar un asesinato. ¿Cómo es que Dios puede ordenar un asesinato y no cualquier asesinato?
el asesinato del hijo de la promesa del mismo Abraham. Esta historia nosotros puede ser que ya la hayamos escuchado muchísimas veces y eso hace que nosotros ya la leamos con otros ojos. Pero si uno no conociera toda la historia completa, es una historia realmente muy difícil de comprender. Más me imagino para Abraham en ese momento. Es una orden simplemente incomprensible. Es un acontecimiento que va a marcar la vida de Abraham como una de las vidas más increíbles en la historia de la fe cristiana. Es una vida realmente que a nosotros nos tiene que llamar la atención por el ejemplo, el ejemplo de fe que es Abraham para nosotros. Es realmente una historia incomprensible. Nosotros conocemos el final, pero el hijo era el hijo que Dios mismo le había prometido a Abraham. Es una contradicción en todo su sentido. Encima, Dios le exige un sacrificio humano, que era algo que practicaban las naciones paganas. O sea, era todo lo contrario a lo que se podría esperar de Dios. Hay un escritor que menciona que este relato es el punto medio de Génesis, el relato paradigmático de todo el libro. Es decir, el relato que ejemplifica todo el libro de Génesis es este relato, en donde el Señor le pide un sacrificio a Abraham. ¿Cómo puede ordenar Dios un asesinato? Vamos a ver un poquito la vida de Abraham y algunos puntos para tener en cuenta. El versículo 1 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Abraham y la fe. La historia de Abraham es increíble porque a nosotros hoy en esta parte de la historia nos puede parecer alguna especie de superhéroe que vivió en la antigüedad, pero la realidad es que Abraham fue un hombre totalmente común y corriente. A él le sucedió un hecho puntual que marcó su vida, que fue escuchar a Dios, que se relata en Génesis 12, y decidir creerle. A partir de eso comienza esta historia por las cuales Abraham pasa cada situación hasta llegar a esta que es la más impactante. Pero lo que nosotros debemos entender es que es simplemente un hombre común que decidió creerle a Dios un día. Y a partir de ese sencillo acto se desenvuelve toda la historia del cristianismo hasta llegar hasta nosotros hoy en día. No es un hombre que haya tenido una cualidad superior a los demás. Fue un hombre al que Dios habló, al que él decidió creerle, y por eso su vida es un ejemplo. Y este primer versículo prueba un poco la dinámica en la que se movía Abraham. El Señor le dice a Abraham y él responde simplemente: aquí estoy. Esa predisposición del corazón de Abraham para obedecer a su padre no era algo que él obtuvo en esta historia en particular, era algo que él estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Toda la vida de Abraham nosotros podemos ver, no sé si no le gustaba hablar mucho, pero a la vez que Dios le hablaba, él simplemente respondía: aquí estoy. Porque Abraham comprendió algo clave y algo básico, y es que la fe, cuando uno le cree a Dios realmente, la fe lo que hace es que nuestra confianza comienza a pasar por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, por lo invisible, más que por lo visible. Hay otro pasaje muy lindo que dice, que después lo vamos a leer, que él habitó como extranjero en la tierra porque él tenía otra patria en mente. Es decir, todos los proyectos de Abraham de este mundo, él lo cambió por eso invisible que solo Dios se lo podía dar, que solo estaba seguro en Dios. Entonces, la fe de Abraham era tal que la confianza de él estaba puesta en Dios y no en sus fuerzas. Eso es lo que hace a Abraham un hombre ejemplar. Nosotros confiamos mucho en lo visible, en lo que vemos o en lo que tenemos o en lo que podemos lograr. Sin embargo, la fe que nosotros deberíamos cultivar en el Señor es una fe que piensa antes en lo invisible que en lo visible. Y el ejemplo más claro de todo esto es cuando los discípulos están con el problema de cómo alimentar 5.000 personas.
Y ellos veían unos panes y unos peces. Y el Señor veía mucho más allá. El Señor veía esa soberanía de Dios en cada detalle. Hay una frase también de un pastor norteamericano que dijo que no hay ni un ápice de la más mínima partícula de polvo de todo el universo que esté por fuera de la soberanía de Dios. Eso es la fe de Abraham que lo llevó hasta este punto. Es una fe que ya no ve lo que él tiene. En Isaac él veía su descendencia, el hijo de la promesa. Él veía su legado en la tierra. Él ya era muy anciano, no podía, muy probablemente no hubiera tenido otro hijo. Él veía esa posibilidad de tener descendencia, pero él, haciendo a un lado la confianza en lo que él podía lograr con Isaac, depositó toda su fe en Dios y en su voluntad. Y vamos a ver ahora otro versículo, que es el 3, que nos va a ayudar a entender un poquito cómo Abraham llegó hasta este punto. Porque esta no es una historia suelta, es una historia que es el resultado de toda una vida de Abraham. Dice el 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Esto indica la movilidad de Abraham. Dios habla, Abraham se mueve. Dios ordena, Abraham camina. Y esto es la clave en la vida de Abraham, como menciona ahí, su camino. Abraham no llegó hasta esta prueba con acciones aisladas o en un proceso rápido. Lo que le capacitó a Abraham para esta prueba fue nada más y nada menos que una completa vida en dependencia del Señor. Cada paso que da Abraham, su vida es hiper interesante, obviamente muy extensa, no vamos a hablar todo, pero fue muy interesante notar que los únicos errores que tuvo Abraham en su vida fue cuando él confió más en lo que él podía lograr que en lo que Dios podía lograr. Por ejemplo, con el tema de la descendencia, tuvo un hijo con una de sus siervas. Por ejemplo, en Egipto quiso proteger a Sara diciendo que era su hermana. Y eso son tan puntuales que nos lleva a pensar la clase de vida que tomó Abraham fue una vida de caminar continuamente en dependencia de esa soberanía de Dios, como hablábamos antes. Por eso dice pasado estas cosas, es decir, pasado toda una vida de fe, llega esta prueba suprema. Y hay dos capítulos en el Nuevo Testamento que nos hablan mucho acerca de Abraham, uno es Romanos 4 y otro Hebreos 11. No vamos a leer, pero les quería comentar algo. ¿Cómo ve Pablo en Romanos y cómo ve el autor de Hebreos a Abraham sobre la fe? En Romanos 4, por ejemplo, menciona que Abraham le creyó a Dios, que su fe le fue tomada por justicia, que no titubeó en el camino de la fe y que se fortaleció en la fe. Esto es lo que Pablo ve en Abraham como para ponerlo como el máximo exponente de la fe. Y luego Hebreos también va a retomar esta idea y va a enumerar la cantidad de cosas que Abraham fue logrando a lo largo de su vida solamente por la fe. De nuevo, no porque él sea alguien especial o porque él tenga alguna cualidad que lo hacía más especial que los demás. Simplemente porque él tenía esa fe que era capaz de hacer a un lado sus planes, de hacer a un lado lo que él deseaba para perseguir aquello que el Señor le estaba mostrando. Lo que vieron estos escritores de Abraham, que los lleva a ponerlo como uno de los máximos exponentes de la fe, fue el caminar de Abraham con Dios y por la fe. Desde que se lo menciona por primera vez en Génesis 12, que comienza la historia de Abraham con Dios, hasta su muerte, nosotros vemos que cada paso de Abraham, los que no fueron errores, porque obviamente que tuvo errores, pero los que no fueron errores fueron pasos en fe con el Señor. La voluntad de toda la vida de Abraham fue simplemente obrar conforme a lo que el Señor le iba diciendo. En eso radica el gran secreto de por qué Abraham está en Hebreos 11. Hebreos 11 se conoce como una especie de salón de la fama de los grandes héroes, y ahí Abraham es el que más es mencionado. A pesar de que la palabra fe
en su historia se menciona solo una vez en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que tanto Pablo como el autor de Hebreos lo mencionan muchas veces a él relacionado con la palabra fe. Por eso debe ser nuestro ejemplo. Y uno se podría preguntar, o yo al menos me pregunté cuando leía esta historia, ¿cómo es que Abraham no se sorprendió del pedido? ¿O por qué al menos la Biblia no nos deja constancia de que él se haya sorprendido? Es simplemente Abraham sacrifica a tu hijo y él prepara el asno y se va a sacrificar a su hijo. Yo creo, insisto, que escuchamos demasiadas veces esta historia como para darnos cuenta del peso que significa. Imagínense si Dios le pide algo así en su vida. Y sobre esta historia es muy fácil extraer moralejas, ¿sí? Bueno, el Señor te pide que sacrifiques lo más valioso. Y en gran parte es así la historia, pero hay un trasfondo de mucho más peso detrás, en donde el Señor pide la muerte de una persona. Ese es el real peso de la historia de Abraham. Y sin embargo, Abraham no se sorprende. Y yo me sorprendo de que él no se sorprenda. Pero la realidad es que cuando uno mira la vida de Abraham de nuevo, cuando uno mira todo el camino que él decidió seguir a lo largo de su vida, es lógico que no se haya sorprendido. La vida de Abraham es una vida de renuncia tras renuncia tras renuncia, de sacrificios. Sacrifica a su parentela, después se aparta de Lot. Cuando toca la división de tierras, él le dice a Lot, bueno, elegí la que te guste. Constantemente él va sacrificando lo que él tiene para seguir caminando con el Señor. Entonces, llegado a este punto, es bastante lógico que él no se sorprenda. La pregunta para nosotros sería, ¿cuán ejercitados estamos en esto de renunciar? ¿Qué pasa si el Señor te pediría una renuncia semejante como la que le pidió a Abraham? A nosotros nos parece incomprensible, pero la vida de Abraham se basaba en la renuncia. Era su estilo de vida, él no conocía otra cosa que no sea renunciar lo que tenía al Señor. De hecho, así empezó su historia con el Señor. Le envía a que vaya a una tierra de la cual él ni siquiera sabía cuál era. Y, sin embargo, él fue. En Génesis 12, por ejemplo, le voy a leer algunas partecitas para que nos demos cuenta cómo la vida de Abraham estaba ejercitada en ese caminar. Con algunos verbos. Por ejemplo, menciona, entonces Abraham se fue. Después menciona, salieron, atravesó, trasladó, siguió su camino, continuó. Y en el capítulo que nosotros estamos estudiando se menciona que el Señor le envía a que camine hasta la tierra de Moria. Y dice, fue al lugar. Él dice, yo y el muchacho iremos allá. Los dos iban juntos nuevamente. Y hasta que al final llegaron al lugar. Entonces es una excelente metáfora del camino para pensar la vida de fe de Abraham. Y la palabra camino se repite a lo largo de todas las Escrituras. El mismo Señor dijo, yo soy el camino. La iglesia primitiva, mucho antes de que se la conozca como cristianos, se le conocía como el camino simplemente. Entonces, esa es la importancia que tiene el caminar. La fe en la Biblia, yo sé que es un concepto muy difícil de definir, pero hay una metáfora, podríamos decir, que se le acerca mucho y es la de camino. Porque la fe nunca es algo estático, es algo que siempre nos demanda esa movilidad como Abraham. La vida de fe es una vida confiada y obediente en el sendero que Dios dispone, cómo y cuándo Él lo dispone. Esa era la clave de cómo Abraham fue caminando con el Señor durante tanto tiempo. Y ahora vamos a leer los versículos de 10 al 12. Dice lo siguiente. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Pero por más vuelta que uno le quiera dar a esta historia, es inevitable volver a que es una enorme prueba del Señor para Abraham. Esto no es simplemente una historia que está buena para compartirla, es una prueba del mismo Señor a Abraham.
No una prueba en el sentido de tentación, sino una prueba en el sentido de examen, a ver cómo estaba parado Abraham. ¿Y cómo entendemos esta prueba? Es la pregunta. ¿Cómo la vamos a abordar? Como les decía, es sencillo abordarla como una moraleja. Bueno, ¿qué tenés en tu vida que el Señor quiere que sacrifiques? Pero hay algo mucho más profundo en eso, en esa historia. En el libro de Génesis se relata cómo el Señor comienza a relacionarse con todo lo creado, mediante, por ejemplo, el pacto con Abraham. Y en el medio de todo este libro está este suceso, que podríamos decir que es uno de los más impactantes de Génesis. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esto? Yo creo que esta prueba que el Señor le hace a Abraham se corresponde con una forma de relación que el Señor desea con su pueblo. Imaginemos, Él estaba estableciendo con Abraham a su futuro pueblo. Y en esa definición del pacto y de su futuro pueblo es que le demanda semejante prueba a Abraham. Esto lo que nos indica es que Él espera lo mismo para su pueblo. Él espera que nosotros seamos capaces de vivir como Abraham vivió, y cuando llegue el caso de ser probados como Abraham fue probado, que seamos capaces de dar la misma respuesta que Abraham. Es decir, hacer lo que Dios nos manda, estar dispuesto. Es una renuncia total, y esta renuncia total es la base de la relación de Dios para su pueblo. En la medida en que nosotros no renunciemos a nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder entrar en una relación profunda con el Señor. El Evangelio no se caracteriza por mejorar a la persona. Se caracteriza por cambiarla, por transformarla, por hacerla nueva. Y eso solo va a suceder con la renuncia. Lo interesante es que nosotros vemos en muchas religiones que siempre hay un énfasis en el añadir. Por ejemplo, aprender a ser bueno, aprender a ser amable, aprender esto. Y el Evangelio se trata de todo lo contrario. Se trata de cada vez renunciar a lo que tengo, renunciar a lo que soy, a lo que creo, a lo que puedo conseguir, a lo que me dijeron, a lo que me parece, a mi cultura, a mis formas de entender el mundo. Se trata simplemente de renuncia. Y en Abraham esta renuncia es total, al punto en que estuvo dispuesto a renunciar a su propio hijo. Y lo bueno de la prueba es que si bien son situaciones angustiosas, son situaciones difíciles, problemáticas, lo bueno es que son una gran forma de testear nuestro corazón, por así decirlo. Si alguien quiere saber cómo se encuentra su fe, hay que mirar cómo responde a las pruebas que el Señor le pone. Si tambalea, bueno, tampoco débil. Si sale más fortalecido es porque fue una fe un poco más profunda, más fuerte, ¿no? Es una clave que nos va orientando nuestro caminar con el Señor. Hay un proverbio muy conocido, creo que está en Proverbios, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y de qué manera podríamos estar nosotros seguros? Imagínense que ustedes por 15 años caminan en el rumbo incorrecto y nunca se dan cuenta. Una de las formas que el Señor usa para que nosotros veamos si estamos realmente firmes es a partir de las pruebas. Tiene su angustia, su dolor, su dificultad, pero sin embargo te renueva de una manera increíble cuando, ya sea que sortees la prueba, ya seas que no, al menos sabes tu condición y podés ir al Señor y buscar esa fuerza que viene de Él, ¿no? Yo hace tiempo estaba leyendo el libro de Romanos justamente con un amigo. Estábamos leyendo cada uno por su parte, pero hablábamos sobre el tema, y este amigo me decía que era difícil conciliar la idea de Dios que él tenía con la que Pablo mencionaba en algunas partes en Romanos. Y yo le dije que eso estaba muy bueno que suceda, porque si nos sucede eso, quiere decir que nosotros estamos comenzando a conocer al Señor realmente y que no estamos basando nuestra relación en lo que nos contaron acerca de Dios. Y con las pruebas pasa exactamente lo mismo. Puede ser como Abraham, la Biblia no lo relata, pero probablemente él se haya preguntado, ¿y por qué el Señor me pide esto?
¿Cuál es el sentido detrás de todo esto? Yo creo que se habrá sorprendido. Sin embargo, eso es una muestra de que estás tratando con el Dios verdadero y no con lo que te cuentan o lo que podés averiguar de Dios, ¿sí? Es distinto escuchar acerca de Dios que escucharle a Dios, que comenzar a caminar con Él, de ir a su palabra, de que el Señor mismo sea el que te pruebe. Y si bien tiene su componente de angustia, es una gran herramienta para nosotros, al igual que las debilidades. Son todos sufrimientos que tenemos en este mundo, pero la buena noticia es que el Señor trabaja de una manera increíble en esos puntos. Y eso era lo que Abraham estaba acostumbrado a vivir. Abraham estaba acostumbrado a que su vida sea una renuncia total. Era redefinir constantemente a Dios. Las pruebas de Abraham lo llevaban a redefinir constantemente a Dios. Por eso, cuando él superaba alguna prueba, hay otros personajes bíblicos que también sucede lo mismo, edificaban un altar y algunas veces le daban un nombre nuevo al Señor. Como en este caso, como leíamos, él dijo, el Señor proveerá. Porque al pasar por esa prueba, lo que producía era que él tenía un conocimiento más profundo del Señor. A Abraham no le contaron o no le predicaron acerca de que el Señor provee. Abraham tuvo que exponer a su propio hijo para descubrir que el Señor provee. Y eso es lo grandioso de la prueba, es que nos va revelando cada vez más el carácter de Dios. Por eso vamos a leer Hebreos 11, versículo 9. Habla un poco acerca de cómo era la fe que tenía Abraham. Y dice el 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es una clave para entender la vida de fe de Abraham y cómo él se sobreponía a las pruebas. Era porque su visión estaba más allá de lo que él podía ver en este mundo. Y es hiper difícil renunciar a nuestras propias posibilidades. Yo me puse a pensar en mi vida, al menos, cuando surge un problema, lo primero que hacemos es, bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Y ahí se disparan los planes, las líneas para una posible solución. No sé, voy a hablar con voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y eso está bien, porque el Señor nos manda a ser diligentes y a ser buenos administradores, pero la realidad es que no puede estar nuestra confianza depositada en lo que yo puedo lograr o en lo que yo puedo tener. Si nosotros comenzamos a pensar en nuestra vida sobre, bueno, ¿cómo soluciono mi vida a partir de lo que tengo o de lo que puedo hacer? Es síntoma de que nuestra fe no está siendo genuina, no está siendo tan arraigada en Dios como debería ser y como nos muestra Abraham. Y para esto es fundamental las pruebas, porque no lo dije antes, pero como se dice muy seguido, las pruebas las vamos a tener, es inevitable. Entonces, como al pie de nota, vamos a tener pruebas, eso no se puede cambiar. Entonces hay que pensar, bueno, ¿qué hacemos con las pruebas? Y una de las virtudes de las pruebas es eso, que nos muestra nuestro camino, nos muestra cómo estamos. Pero la prueba nosotros la debemos entender no como una situación difícil de la cual simplemente salimos de la mano del Señor. Obviamente que es eso, pero de nuevo es mucho más profundo. Y una característica de la prueba, así como fue probado Abraham y como somos probados nosotros, es que salimos más vacíos de lo que entramos. Y hay una realidad en que en las pruebas nosotros entramos con toda una línea de pensamiento nuestra, y cuando salimos y conocemos más en profundidad al Señor, salimos más vacíos. Esa es la característica de cuando el Señor nos prueba, es que salimos más vacíos. Entramos con nuestro propio ego, con nuestro propio orgullo, con nuestras propias fuerzas, y en el medio descubrimos
que no lo podemos solucionar. Y ahí es donde salimos distintos, salimos más humildes, salimos con otra forma de ver la vida, salimos con más de la soberanía de Dios, con más conocimiento de Dios, salimos con una nueva, como le pasaba a Abraham y como le pasaba a su pueblo, con una nueva revelación. Es interesante, en el Antiguo Testamento, los nombres del Señor no es que bajaron de una piedra del cielo a su pueblo, los nombres del Señor fueron nombres que el pueblo fue descubriendo con el trato que fueron teniendo con su Señor, como Abraham en este caso. Abraham tuvo que pasar por la prueba, tuvo que renunciar a su hijo para descubrir esa característica del Señor y para edificarle un altar, adorarle y decirle, bueno, el Señor provee. A él no le contaron esta característica, él lo descubrió en el trato con el Señor. De eso se tratan las pruebas. Dice en Hebreos 11 también, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también el sentido figurado lo volvió a recibir. Esto es una dinámica hermosa, insisto, de las pruebas, y por eso el cristiano debe estar dispuesto a ser probado. Puede ser muy difícil agradecer por las pruebas, pero al menos debemos ver eso positivo de las pruebas y estar dispuesto a que el Señor mismo sea quien nos pruebe. Se trata de escuchar, renunciar, obedecer, adorar, para luego seguir caminando. Esa fue la dinámica de la vida entera de Abraham. Era escuchar al Señor, renunciar, obedecer, le adoraba y luego proseguía su camino. Tan simple y tan desafiante como esto. Por eso es que la vida de Abraham debe motivarnos a pensar hacia dónde estoy dirigiendo mis pasos, qué camino estoy caminando, podríamos decir. Si nos proponemos pensar en eso, yo creo que vamos a descubrir que hay muchas áreas de nuestra vida que todavía siguen sujetas a lo que yo puedo lograr, o a lo que yo puedo conseguir, o a lo que yo tengo, o a lo que es valioso para mí, o a lo que me da seguridad. Y sin embargo, la renuncia, aunque es muy difícil, uno sale de la renuncia de una manera nueva. Ese es el desafío y ese es el gran componente del caminar por fe que nos propone Cristo mismo. Así que vamos a leer unos versículos más adelante, del 13 al 14. Dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor proveerá. Hay una frase muy linda que me anoté sobre esta historia, y es un escritor que menciona que esta es una historia sobre un Dios oculto, porque es un Dios que no se entiende del todo qué está pidiendo, no se entiende del todo qué es lo que se proponía el Señor al pedirle eso a Abraham. Y la realidad es que eso poco le importó a Abraham, porque él estaba tan acostumbrado a que su vida sea una renuncia total que no le importó una más, aunque era su propio hijo. Entonces, yo insisto, ¿no nos sorprende la clase de petición que le hizo Dios a Abraham? ¿Qué nos dice eso acerca de nosotros mismos? ¿Nos sorprenderíamos si el Señor nos pide algo tan grande como sacrificar a un hijo? Porque, insisto, esta historia se nos pasa desapercibido de tantas veces que la escuchamos. Pero por más que uno intente moralizar sobre el tema,
el Señor lo que estaba exigiendo era la vida del hijo de Abraham. Yo me puse a pensar, obviamente no tengo hijos, pero yo no estoy ni cerca de comprender qué se debe sentir el amor hacia un hijo, o qué se sentiría que te pidan, o que lo entregues nomás a que vaya a vivir lejos. Me parece que debe ser un golpe terrible. Imagínense que le pida un sacrificio. Eso es el acontecimiento, la prueba más ejemplar que hallamos en Génesis. Y eso es el inicio de todo el caminar del pueblo de Israel. A partir de Abraham, el pueblo de Dios comienza a tener un trato más particular con el Señor. Y si lo tuvo Abraham, que fue el iniciador de todo esto, el Señor quizás no quiere decir que a nosotros nos cabe esperar el mismo trato. Eso es la profundidad que tiene el caminar por fe. Significa de nuevo una completa confianza a disposición de Dios. Y hay una cita que se las voy a leer, dice: Abraham no se convirtió en nuestro ejemplo de fe dejando que se lo expliquen, sino emprendiendo una larga vida de viajes, viviendo junto al camino, dejando todos los días algo de sí mismo atrás e incorporando algo nuevo, la soberanía de Dios. Por eso es que este ejemplo nos debe llamar la atención y debemos preguntarnos realmente en dónde estamos poniendo nuestra confianza, cuál está siendo el nivel de profundidad de nuestra fe. Y no solo eso, sino de qué manera estamos caminando en esa fe. Por eso la idea del camino es tan linda, porque no es una meta, tampoco es un concepto, tampoco es una capacidad, es un camino, con la dinámica que tiene un camino. Ayer hablábamos con los chicos en la reunión de jóvenes de la historia del alfarero, cómo va moldeando día a día. Y de eso se trata también el camino de la fe. Día a día nos enfrentamos a cosas no tan grandes como entregar un hijo, obviamente, pero día a día nos enfrentamos a algo a que renunciar. Podemos darnos cuenta o no, pero día a día yo estoy seguro que algo podemos renunciar de nosotros mismos para ir viajando cada vez más liviano. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 26:39, posiblemente la oración más famosa de Jesús. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Fíjense también de nuevo el ejemplo de renuncia que tenía Jesús, las opciones que él tuvo de llevar su ministerio de otra manera, las tentaciones que él tuvo que pasar. Y en esta última oración reconoce que la prueba es angustiosa, reconoce que la prueba es difícil, es demandante, nos demanda hasta nuestros límites. Pero sin embargo él tenía la confianza de que la voluntad de Dios era más importante de lo que él estaba viendo en ese momento. Por eso dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y yo cuando leía todo esto, la palabra que define cómo yo me sentía era abrumado. Abrumado por el terrible peso que significa este camino de la fe. Pero leyendo un poquito más adelante de Hebreos 11, el capítulo que le sigue, Hebreos 12, después de todo este ejemplo de Abraham, el escritor de Hebreos nos dice lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos también de todo el peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Fíjense la hermosa solución que nos da el autor de Hebreos. Está bien, tenemos una multitud de ejemplos de hombres de fe que dejaron todo en su vida
y tenemos el ejemplo máximo que es Jesús, pero antes de desanimarnos, la solución es mirar a Jesús. Este camino es imposible que nosotros lo recorramos por nuestras fuerzas. La solución es día a día poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y también el consumador de nuestra fe, para que nuestro corazón no se desanime. Quisiera pedirle al grupo de alabanza si puede estar pasando. Así que les quería animar, iglesia, a que evaluemos nuestra fe, a que evaluemos nuestro camino, pero siempre con el ánimo de saber de que antes que todo Jesús es nuestro camino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que con esa paz que solo Jesús nos puede dar en este caminar, espero que tengan una buena semana. Dios les bendiga, iglesia.